Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con el cálculo de la densidad. Nada más recordemos, la densidad, casi no escribo conceptos, pero ahora sí lo voy a hacer. Es la cantidad de masa que hay en cada unidad de volumen. Aquí me fui checo. Unidad de volumen. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos material, una cantidad de cualquier material, puede ser harina, puede ser literalmente masa para las tortillas, puede ser tierra, pueden ser dulces, puede ser unicel, pueden ser plantas, puede ser hielo, lo que sea. Nosotros tenemos una cantidad de ese material, lo vamos a distribuir en cualquier unidad de volumen. Por ejemplo, podemos distribuirlo en metros cúbicos, podemos distribuirlo también en decímetros cúbicos o incluso en centímetros cúbicos. Entonces, toda esta masa la vamos a ir acomodando adentro de cubos de un metro cúbico o de un decímetro cúbico o de un centímetro cúbico. A eso se refiere con esto de en cada unidad de volumen. A que vamos a tomar cualquier cubo como base y vamos a ir distribuyendo la masa en todos esos cubos. Por ejemplo, si yo elijo decímetro cúbico, voy a distribuir toda esa masa o la voy a guardar en diferentes cubos de un decímetro cúbico. 1, 2, 3. O si por ejemplo yo decido ocupar como unidad de volumen el centímetro cúbico, toda esa masa la voy a ir guardando en cubitos de un centímetro cúbico. 1, 2, 3, 4. O por ejemplo, supongamos, yo quiero guardar toda esta masa en cubos de un metro cúbico, que ya son cosotas así, voy a ir guardándola en cada uno de esos cubos que miden un metro como arista. 1, 2, 3, 4. Eso es a lo que se refiere, la cantidad de masa, o sea, toda la masa que tenemos en cada unidad de volumen. Es decir, agarramos cualquiera de todas las unidades que hemos visto y ahí vamos a ir almacenando la masa. Nada más que si elegimos una, todas las demás van a ser igual. Por ejemplo, si nosotros elegimos decímetro cúbico, todos los cubos van a ser decímetros cúbicos. Si nosotros elegimos un centímetro cúbico, todos los cubitos van a ser de un centímetro cúbico. Si elegimos metro cúbico, todos los demás cubitos van a ser de un metro cúbico. Entonces, eso es a lo que se refiere la densidad. Esa masa la vamos a distribuir en cada cubo que nosotros queramos, dependiendo de la unidad de volumen que escojamos. Y después vamos a pesar únicamente uno de esos cubos y lo que pese, pues va a ser la relación que existe entre la masa y el volumen. Entonces, eso es lo que significa. En el video tutorial anterior, nosotros manejamos centímetro cúbico y dijimos que la densidad es la cantidad de gramos de un material que hay en un centímetro cúbico. Pero puede ser cualquier otra unidad. Sin embargo, nosotros para facilitar los cálculos vamos a usar esto. Vamos a conocer la cantidad de gramos que tenemos en un centímetro cúbico. Vamos a saber qué cantidad de ese material podemos guardar en un centímetro cúbico. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Este ya es el concepto más general. Cantidad de masa en cada unidad de volumen. Quiere decir que escogemos una unidad, introducimos la masa hasta donde quepa, o sea, no vamos a dejarlo vacío, tampoco vamos a poner encima, sino, o sea, que quede justo, y vamos a pesar. Y la cantidad de gramos que haya en la unidad de masa que nosotros tomamos, eso es la densidad. Entonces, aquí ya, primero lo vimos en el tutorial anterior de forma particular, la cantidad de gramos que podemos guardar en cada cubito
cubito de 1 centímetro, cada centímetro cúbico. Pero ya de forma general podemos cambiar la unidad que nosotros queramos. La cantidad de gramos que cabe en 1 decímetro cúbico, la cantidad de gramos que cabe en 1 metro cúbico, la cantidad de gramos que cabe en 1 hectómetro cúbico, cosas así. O sea, aquí en realidad la densidad es la cantidad de masa que cabe en cada unidad de volumen, aunque nosotros escogimos nada más centímetro cúbico. La cantidad de gramos de cualquier material que podemos guardar en 1 centímetro cúbico, que puede ser en cualquier otro material. Entonces eso ya es la densidad como tal, es la cantidad de masa que podemos guardar en cualquier unidad de volumen, y nosotros usamos el centímetro cúbico como base. Y entonces, a partir de aquí vamos a resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, quiero calcular la densidad que tiene un material que tiene una masa de 800 gramos y un volumen de 10 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a hacer el triángulo que les había dicho. Y sería acá. Ahí está. Escribimos la fórmula. Densidad, masa sobre volumen. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Densidad. Tapamos densidad. ¿Y qué es lo que tenemos? Que tenemos que dividir la masa entre volumen. Entonces, vamos a ocupar esa fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen, y vamos a sustituir los datos. La masa son 800 gramos y el volumen son 10 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué significa esta operación? Que esa cantidad que nosotros tenemos, no sabemos qué material es, pueden ser dulces, pueden ser chocolates, pero esa cantidad de material, 800 gramos, la vamos a distribuir en 10 cubitos, como este, en donde cada uno mide 1 centímetro como arista. Y entonces realizamos la operación. Esto es igual a 800 entre 10 nos da 80. Sus unidades son las unidades que estamos manejando aquí. Gramos sobre centímetro cúbico, entonces gramos sobre centímetro cúbico. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, es algo relativamente simple. ¿Qué significa el resultado? Porque pues, hacer operaciones hasta con la calculadora, pero lo importante es determinar qué significa este resultado. Quiere decir que en este material tiene una densidad de 80 gramos sobre centímetro cúbico. Es decir, que si nosotros vamos guardando ese material en un cubito de 1 centímetro cúbico, podemos guardar 80 gramos. Eso es lo que nos quiere decir esta densidad. Que de este material caben 80 gramos en un cubito de este valor. Y a lo mejor ustedes digan, pues es que 80 gramos para esa cosita es muchísimo. Pero créanme que hay materiales que tienen densidades como esta, e incluso más grandes. Por ejemplo, la densidad del Sol, por decir algo, es una cosota enorme, que nada más con si nosotros ponemos una cucharadita de Sol y tratamos de cargarla, no vamos a poder. Ni siquiera 10 o 100 personas van a poder, ni siquiera con que sean las 100 personas más fuertes del mundo, van a poder cargar esa cucharadita de Sol. Eso es lo que significa la densidad. Como pueden ver, o sea, hay densidades que son muy grandes. Entonces no es nada ilógico que dentro de este cubito podamos guardar 80 gramos. Entonces, eso es lo que significa. Toda esa cantidad de material que nosotros tenemos, la distribuimos en este volumen, un recipiente que se forma con 10 centímetros cúbicos. Entonces,
Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros todo ese material lo distribuimos en cada uno de los centímetros cúbicos, obtenemos este resultado, que quiere decir que en un solo cubito podemos guardar hasta 80 gramos. Vamos con otro ejemplo. Masa es igual a 250 gramos en un volumen de 25 centímetros cúbicos y nos piden calcular la densidad. Entonces, aquí está nuestra fórmula que la metimos adentro de un triángulo. ¿Qué nos piden? Densidad. Tapamos la densidad. ¿Y qué es lo que tenemos? Que la operación que tenemos que realizar es dividir la masa entre el volumen. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Sustituimos los datos. 250 gramos sobre 25 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir esta operación? Que toda esa cantidad de material que nosotros tenemos, que son 250 gramos, la vamos a distribuir en cubitos de este tamaño. O sea, la vamos a distribuir en 25 cubitos de 1 centímetro de arista. Eso es lo que quiere decir este valor. Entonces, si lo ponemos de forma esquemática, vamos a hacer lo siguiente. Todo este material pesa 250 gramos. Y esos 250 gramos los vamos a ir distribuyendo en 25 cubitos, en donde cada uno de ellos mide 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico y así hasta el cubo 25. Eso es lo que quiere decir esta operación, que toda esa cantidad de material la vamos a distribuir en cada uno de los cubos, pero de forma uniforme, es decir, de la misma forma, de tal manera que todos pesen lo mismo. Y bueno, realizamos esa operación y esto es igual a 10 gramos. Bueno, 250 entre 25 nos da 10. Sus unidades, tenemos gramos arriba y centímetros cúbicos abajo. Entonces esas van a ser sus unidades. Gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que ya que repartimos todo ese material en los 25 cubitos, cada uno va a pesar 10 gramos. Eso es lo que nos quiere decir. 10 gramos en cada. De hecho, esta diagonal que parece división, en realidad quiere decir cada. O sea que 10 gramos en cada centímetro cúbico. Este va a pesar 10 gramos, este 10 gramos, y así hasta que tengamos los 25 cubitos, que nos va a dar un peso de 250 gramos. Vamos con otro ejemplo. Borramos todo esto. Veamos otro ejemplo de densidad. Densidad, veamos masa, 1720 gramos y otra vez 10 centímetros, más que nada para que quede claro el concepto de densidad. Entonces, queremos calcular la densidad que tiene un material que pesa 1720 gramos. Todo ese material lo podemos guardar en un recipiente que tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos. Es decir, ese recipiente lo podemos formar si nosotros unimos 10 cubitos de estos. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, de forma esquemática, ¿qué significa? Que toda esta cantidad de material que nosotros tenemos la vamos a distribuir en cada uno de los 10 cubitos que miden 1 centímetro cúbico. Eso es lo que quiere decir. Ahora, tapamos
lo que nos están pidiendo, densidad. Y nos queda masa sobre volumen. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Y esto es igual, sustituimos los datos. 1720 gramos sobre 10 centímetros cúbicos. Y observen, aquí en la operación nos están indicando lo que ya habíamos hecho de forma gráfica. Que todo ese material, toda esa cantidad de material que tenemos, lo vamos a distribuir entre los 10 cubitos que forman ese recipiente. Y si nosotros realizamos cálculos, tenemos lo siguiente. Sería 172. Sus unidades, habíamos visto que las unidades de la densidad son gramos sobre centímetro cúbico. ¿Y qué significa? 172 gramos en cada centímetro cúbico. Quiere decir que de todo ese material pudimos guardar 172 gramos en cada uno de los cubitos. Eso es lo que quiere decir. Y les digo, sí existe una relación entre la masa y el volumen. Entonces, suponiendo que este material, les digo, no, nada más es suponiendo, no es verdad, que este material es vidrio. Si nosotros después, con otro volumen y otra cantidad de material, calculamos la densidad, el resultado que obtengamos va a ser el mismo, debido a que la densidad siempre va a ser igual para todos los materiales, siempre. Entonces, con esto ya podemos entender de mejor manera que la densidad. La densidad es la cantidad de masa que hay en cada cantidad de volumen. Nosotros estamos utilizando en este caso la unidad de volumen, el centímetro cúbico, o sea, cubitos que miden un centímetro cúbico. Y lo que estamos haciendo es que ese material lo estamos distribuyendo en cada uno de los centímetros cúbicos que forman a nuestro recipiente. El resultado de la densidad quiere decir en realidad la cantidad de gramos que cabe en cada una de esas unidades de volumen. En este caso sería centímetro cúbico. Y aquí pues pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden hacerle todas las unidades que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí podría ser kilogramos, aquí decámetros cúbicos. Sin embargo, por convención, por facilidad, se utiliza el gramo sobre centímetro cúbico. Pero ahí ya no me voy a meter más, porque eso ya es más de física. Aquí nada más les muestro esto porque no se me hacía justo que no conocieran la relación de que en un decímetro cúbico hay un kilogramo. O sea, esto sí todavía es parte de matemáticas. Pero les digo, como que a mí no se me hacía justo que, ya que conocían esta relación, pensaran que siempre se va a cumplir, que se va a cumplir con todos los materiales, cosa que es completamente falsa. Entonces por eso decidí nada más incluir este concepto y cálculo de densidad, para que quedara claro que esto no siempre es válido. Depende del material, depende de la densidad que tenga ese material. Entonces, por eso decidí incluir densidad. Pero ya si complicamos la conversión de unidades y todo eso, ya estaríamos entrando dentro de física. Y bueno, este es un canal de matemáticas. Pero de todos modos, si todavía están interesados en saber más de densidad, pues pueden decirme y ya hago un video más sobre esto, ya un poquito más profundo y ya con conversiones y todo eso. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, tenemos esta cantidad de material, que ese material ocupa este volumen, 10 centímetros cúbicos. Entonces ahora lo que hacemos es que todo ese material lo distribuimos en cada uno de los centímetros cúbicos que posee de volumen. Y entonces, cuando distribuimos todo ese material de forma igual para cada unidad de volumen, o sea, cada centímetro cúbico, obtenemos este valor que se lee de la siguiente forma: 172 gramos en cada centímetro cúbico. Quiere decir que en cada cubito nosotros pudimos guardar 172 gramos de ese material. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Una masa de 4500
500 gramos y un volumen de 15 centímetros cúbicos. Calcular la densidad. Hacemos lo mismo. Tenemos aquí nuestro triángulo, tapamos el valor de densidad y nosotros obtenemos masa sobre volumen. Entonces es la operación que tenemos que hacer. Densidad es igual a masa sobre volumen. Sustituimos los datos, el valor de la masa y el valor del volumen. 4.500 gramos sobre 15 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué significa? Que esta cantidad de material que nosotros tenemos, vamos a decirle vidrio, por decir algo, esta cantidad de vidrio que nosotros tenemos, la vamos a repartir entre los 15 cubitos que forman el recipiente que lo contiene. Entonces, de forma gráfica, toda esta es nuestra cantidad de vidrio. ¿Son qué? 4.500 gramos. Y toda esa cantidad de vidrio ocupa este volumen. Puede entrar adentro de un recipiente que tiene este volumen. Entonces, al hacer esta operación, lo que nosotros vamos a hacer es distribuir todo ese vidrio en cada uno de los cubitos de 1 centímetro cúbico que forman a ese recipiente. Lo vamos a ir repartiendo. Este sería 1 centímetro cúbico, este otro centímetro cúbico y así. Entonces realizamos esta operación. Esto es igual a, ¿qué es? 300, creo. 15 por 3 son 45. 15 por 30 son 450. 15 por 300. 300. Y sus unidades, como calculamos densidad, sus unidades son gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está. ¿Qué significa esto? Que ya que repartimos todo ese material en cada unidad de volumen, o sea, en cada cubito de 1 centímetro cúbico, tenemos este resultado de que en cada uno de esos cubitos vamos a poder guardar 300 gramos de ese material. Esto es lo que significa la densidad, que esa unidad de volumen, en este caso centímetro cúbico, vamos a poder guardar 300 gramos de ese material. Y les digo, por convención se utiliza esto, gramos sobre centímetro cúbico, pero puede ser que los cubos sean decímetros cúbicos, pero el concepto sigue siendo el mismo. Entonces, ¿ahora qué significa esto? Que si ahora todo este material lo guardamos en cubos más grandes, por ejemplo este, y suponiendo que el resultado aquí fue esto, quiere decir que en cada uno de esos cubos de 1 decímetro cúbico vamos a poder guardar 300 gramos de ese material. O si por ejemplo tuviéramos metros cúbicos, quiere decir que ahora el material lo vamos a guardar en cubos más grandes. O sea, eso es lo que quiere decir la densidad. Guardar todo ese material en diferentes unidades de volumen. Centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros cúbicos, lo que ustedes quieran. Pero eso es lo que quiere decir, que ese material lo vamos a guardar en un cubo de cada una de las unidades de volumen que nosotros conozcamos. Y la densidad nos dice la cantidad de gramos que cabe en cada uno de esos cubos que nosotros elegimos. Que en este caso pues fue 1 centímetro cúbico, pero puede haber sido un cubo de este tamaño. ¿Cuánto va a pesar este cubo si nosotros guardamos ese material? Y cosas así. Ahora, a partir también de la densidad, nosotros podemos determinar la masa y el volumen. Entonces, por ejemplo, supongamos que ahora nos dan esta densidad. Es igual a 300 gramos sobre centímetro cúbico. Y nos dan este volumen. Volumen es igual a 8 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos piden calcular la masa. ¿Qué es lo que hacemos? Venimos aquí a nuestra figura. Nos están pidiendo más.
Entonces tapamos la masa y observen, tenemos estos dos valores. Como están los dos en el mismo nivel, están en la misma línea, no están ni uno más arriba ni otro más abajo, sino todos están en el mismo nivel, quiere decir que se van a multiplicar. Entonces, para obtener la masa, lo que hacemos es multiplicar la densidad por el volumen. Entonces sustituimos los datos. Densidad es igual a 300 gramos por centímetro cúbico por 8 centímetros cúbicos. Y esto es igual, realizamos esa multiplicación, quiere 300 por 8 y nos da 2400. Y la masa, como aquí nos está indicando la fórmula, estamos trabajando con gramos. Entonces quiere decir que sus unidades son gramos. Y este sería el resultado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, si un material que tiene esta densidad la guardamos en un recipiente que tiene este volumen, quiere decir que el peso ya de todo ese material es 2400 gramos. Hagan de cuenta que ahora lo que estamos haciendo es al revés. Tenemos aquí los 8 cubitos y cada uno pesa 300 gramos. Entonces ahora estamos juntando todo el material de cada uno de esos cubitos. Y ya todo el material junto pesa 2400 gramos. Eso es lo que nos quiere decir este resultado. Les digo, hacer operaciones es fácil, hasta con la calculadora o con la computadora, con celular, con la tablet, y hasta con los relojes se pueden hacer. Pero el objetivo no es tanto realizar la operación, sino que entiendan lo que significa la operación. En este caso, cuando estamos multiplicando, lo que estamos haciendo es contar la cantidad de gramos que hay en un cubito, es lo que nos dice la densidad, hasta que juntemos todos los cubitos. Y el peso de todo ese material es el resultado de la multiplicación. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Densidad que es igual a 1000 gramos sobre centímetro cúbico. Y tenemos un volumen de 78 centímetros cúbicos. Calculamos la masa. Entonces volvemos a nuestro triangulito. Aquí tenemos la fórmula, tapamos la masa. Observamos que estos dos están del mismo lado, o bueno, más bien en el mismo nivel. No están ni uno arriba ni el otro abajo, sino los dos están abajo. Entonces quiere decir que se van a multiplicar. Entonces quiere decir que la fórmula es la siguiente. Masa es igual a densidad por volumen. Sustituimos los datos. Es igual a 1000 gramos sobre centímetro cúbico por 78 centímetros cúbicos. Y entonces, el resultado, realizando la operación, es igual a 78.000. Como estamos manejando en la densidad gramos, y lo que nos están pidiendo es masa, entonces sus unidades también son gramos. Y entonces ya realizamos la operación. ¿Qué significa? En este caso, queremos calcular la masa. Entonces, esto significa que tenemos en cada uno de los cubos de un centímetro cúbico, podemos guardar 1000 gramos. Eso es lo que significa esto. Y esto significa que tenemos 78 de esos cubitos. Entonces, les digo, cada uno de estos cubitos de un centímetro cúbico puede guardar 1000 gramos. Aquí tenemos 1000 gramos, aquí
al multiplicar la densidad por el volumen, lo que estamos haciendo es sacar la cantidad de material que hay en cada uno de sus cubitos. Tenemos todo este material. Y entonces, ya si nosotros pesamos todo ese material, el peso va a ser de 78,000 gramos. Es lo que quiere decir esta operación. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Una densidad de 80 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que en cada cúbito vamos a poder guardar 80 gramos. Eso es lo que quiere decir. Volumen 50 centímetros cúbicos. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un recipiente en donde se puede formar ese recipiente con 50 cubitos de 1 centímetro cúbico. Y queremos calcular la masa de todo ese material. ¿Qué hacemos? Observamos nuestro triángulo, que no representa la fórmula original de la densidad. Entonces, tapamos la masa, es lo que nos están pidiendo, y nos queda esto. Quiere decir que vamos a multiplicar estos dos valores. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. Entonces, sustituimos los datos. El valor de la densidad con todo y sus unidades. 80 gramos sobre centímetro cúbico por 50 centímetros cúbicos. Muchas veces, esto ya es un dato adicional, ya se ve más en física. Les digo, este tema ya es más de física que de geometría, pero entonces yo quería incluirlo para que quedara claro todo esto de volumen, masa y todo eso. En física muchas veces las unidades se encierran con corchetes para diferenciarlo de los valores. Entonces este es el valor numérico y estas son las unidades. O sea, nada más, no significa otra cosa, nada más es como para separarlo. Las unidades se encierran en corchete y lo único que se opera pues son los valores numéricos. Entonces, esto es igual a, veamos, 80 por 5 son 400, sería 40,000. 40,000. Ahora, la densidad tiene gramos y como estamos calculando masa, entonces sus unidades también son gramos. Y este es el resultado. Entonces ya realizamos la operación. Ahora, ¿qué significa? Aquí ya habíamos dicho que la densidad quiere decir que en cada centímetro cúbico vamos a tener 80 gramos. Esto quiere decir que vamos a tener 50 cubitos que miden 1 centímetro cúbico. 1, 2, 3, hasta el 50. Cada uno de ellos tiene 80 gramos. 80 gramos, 80 gramos y así. Entonces, cuando realizamos esta operación, quiere decir que vamos a contar los 80 gramos de cada cubito hasta que completemos los 50 cubitos. O sea, vamos a sacar los 80 gramos de este, los 80 gramos de este, los 80 gramos de este. Y ya que tenemos todo ese material completo, entonces quiere decir que pesa 4,000 gramos. Es lo que quiere decir este valor. Entonces, como ven, es relativamente simple. Nada más es cuestión de usar esta fórmula o este esquemita para que sepan qué hacer. Y ahora vamos con otro ejemplo. Ahora queremos calcular volumen. Entonces tenemos una masa de 2,700 gramos, la densidad veamos,
Entonces hacemos lo mismo de siempre. Checamos aquí nuestro esquemita. Tapamos esto, que nos están pidiendo volumen, entonces lo tapamos. Observamos, la masa queda arriba y la densidad abajo. Y los divide esta línea. Si nosotros lo prolongamos, sería algo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para calcular el volumen tenemos que dividir la masa sobre la densidad. Volumen es igual a masa sobre densidad. Sustituimos los datos. Pensé que se me había caído esto. Entonces, 1700 gramos entre 30 gramos sobre centímetro cúbico. Y esto es igual. Realizamos la operación numérica primero. Veamos. 2700 entre 3, eso nos da 900. Entre 30 nos da 90. Y ahora checamos las unidades. Estamos trabajando con volumen, entonces sus unidades pues deben ser unidades de volumen. ¿Qué unidades tiene la densidad? Centímetros cúbicos. Entonces el volumen es igual a centímetros cúbicos. Y ahora, ¿qué quiere decir este resultado? Quiere decir que para que nosotros almacenemos un material que pesa esto, que tiene esta densidad, necesitamos un recipiente que tenga este volumen. Es lo que significa este resultado. Que para poder almacenar, supongamos, veamos, tierra, por decir algo. Supongamos que nosotros queremos almacenar 2700 gramos de tierra, pero esa tierra tiene una densidad de 30 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, para poder almacenarla sin que sobre o que falte, nosotros necesitamos un recipiente que tenga este volumen. Eso es lo que quiere decir este resultado. Vamos con otro ejemplo. Borramos todo esto. Ahora yo quiero almacenar lodo, por decir algo. Lodo que tenga una masa de 4500 gramos y su densidad es igual a 90 gramos sobre centímetro cúbico. Es decir, déjenlo cambio, ahí está. Es decir, en cada cubito que mide un centímetro cúbico, nosotros podemos guardar 90 gramos. Si nosotros guardamos el lodo en ese centímetro cúbico, va a pesar 90 gramos. Es lo que quiere decir la densidad. Y entonces nos están pidiendo calcular el volumen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en nuestro esquema tapamos el volumen. Observamos que la masa queda arriba y la densidad queda abajo. Así, para que lo vean. Entonces, quiere decir que la masa la vamos a dividir entre la densidad. Volumen es igual a masa sobre densidad. Y sustituimos los datos. 4500 gramos sobre 90 gramos sobre centímetro cúbico. Realizamos esa operación. Entonces 4500 entre 90 es igual a 50. Como estamos hablando de volumen y la densidad tiene centímetros cúbicos, sus unidades son centímetros cúbicos. ¿Y qué significa este valor? Entonces, nosotros tenemos ahora lodo que tiene esta densidad. Es decir, que nosotros podemos almacenar 90 gramos en cada centímetro cúbico. Pero nosotros tenemos esta cantidad de lodo, que son 4500 gramos. Entonces necesitamos buscar un recipiente que pueda almacenar todo ese lodo, sin que sobre, pero que tampoco falte. Y entonces, el recipiente debe tener este volumen para que podamos almacenar de forma exacta ese lodo. Eso es lo que quiere decir este resultado.
Ahora vamos con un último ejemplo de lo mismo, ya para que quede más claro. Entonces, tenemos una masa de 7200 gramos y tenemos una densidad de 120 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, queremos calcular el volumen que debe tener el recipiente que pueda guardar, ahora que sea chocolate. El recipiente que pueda guardar toda esta cantidad de chocolate que tiene esta densidad. Entonces, esta densidad quiere decir que en cada cubito de un centímetro cúbico nosotros podemos guardar 120 gramos de chocolate. Entonces, quiero saber el tamaño de ese recipiente. Entonces, veamos, nos están pidiendo volumen, lo tapamos aquí. ¿Y qué tenemos? Masa sobre densidad. Entonces, quiere decir que vamos a dividir la masa entre la densidad del material. Volumen es igual a masa sobre densidad. Y esto es igual, sustituimos los datos, tenemos lo siguiente. 7200 gramos de chocolate entre 120 gramos sobre centímetro cúbico. Realizamos la operación. 60, 12, 24, 36, 48, 60, 72. Entonces sería 6, sería 720, 60. Ahí está. Y ahora observamos las unidades. Deben ser unidades de volumen porque es lo que nos están pidiendo. La densidad tiene centímetros cúbicos. Entonces el volumen tiene centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos esta cantidad de chocolate y tiene esta densidad. Que quiere decir que en cada cubito podemos guardar hasta 120 gramos. Entonces, necesitamos un recipiente que pueda almacenar esta cantidad de chocolate. Ya que realizamos los cálculos, obtenemos este resultado. Quiere decir que ese recipiente tiene este volumen. Es decir, que ese recipiente lo podemos formar con 60 cubitos de este tamaño. Eso es lo que nos quiere decir ese valor. Entonces, como ven, esto de densidad es relativamente simple. Nada más es entender bien el concepto. La densidad es la cantidad de masa de un material que cabe en cada unidad de volumen, que nosotros usamos por lo general el centímetro cúbico, pero también puede ser en cubos de un decímetro cúbico, de un metro cúbico, de un milímetro cúbico, de cualquier unidad de volumen. Y bueno, esta es la fórmula que nos permite calcular. Densidad es igual a masa sobre volumen. La podemos escribir adentro de ese triángulo para saber qué es lo que tenemos que calcular cada que nos piden, o qué operaciones tenemos que realizar cada que nos piden calcular algo. Por ejemplo, densidad tapamos aquí, volumen tapamos acá, o masa tapamos acá. Y con eso ya podemos calcular cualquiera de los tres valores. Entonces nada más es eso, que entiendan en sí qué es la densidad, que es la cantidad de masa que hay en cada unidad de volumen del material. Y nosotros aquí trabajamos con ejemplos chistosos como el lodo, como el chocolate o la tierra. Pero esto pues ya se estudia más a fondo y de forma más real con otros materiales que se emplean más en las ciencias, como por ejemplo del oro, del cobre, de la plata, del agua, de algunas sustancias químicas, cosas así. Pues nosotros trabajamos con ejemplos pues un poquito chistosos para que quede más claro, pero se aplica igual con cualquier otro elemento. De hecho, ya existen tablas, voy a ver si puedo dejarles una en la descripción, ya existen tablas con densidades de cada uno de los materiales, para que vean que la densidad va a ser igual con todos los materiales. Siempre lo que es la densidad, la masa y el volumen van a estar relacionados, siempre. Entonces, si cambia el volumen, también va a cambiar la masa, de tal forma que la densidad siempre va a seguir
establece esta para facilitar los cálculos. También otra unidad que se utiliza es kilogramos sobre metro cúbico, que es la cantidad de kilogramos que podemos guardar en un cubo que mide un metro cúbico. Son las dos unidades más utilizadas, pero en esencia podemos utilizar las unidades que nosotros queramos. Ya que si nosotros las utilizamos con estas dos, que son las más empleadas, tendremos que realizar conversión de unidades. De preferencia, cuando les pidan conversión de unidades, les sugiero que conviertan los datos a las unidades que les están pidiendo. Por ejemplo, si les piden este valor en estas unidades, pues sería convertir esos gramos a kilogramos y centímetros cúbicos a metros cúbicos. Pero les digo, eso ya es más como de física, y aquí pues es matemáticas. Esto nada más es como una pequeña introducción a lo que es densidad. Y ya no quiero desviarme tanto, porque sí, como que ya nos fuimos desviando al ver que masa, que litro, que los sólidos, líquidos, gases, como que sí ya nos estamos desviando un poco. Entonces, para no desviarnos tanto, pero de todos modos, si quieren que haga ejemplos de ese tipo en donde, por ejemplo, les dan estos datos, pero les piden estas unidades, pues ya me avisan y yo hago con mucho gusto el video tutorial. Y ya que vimos todo esto de densidad, de masa, de capacidad, de volumen, ahora sí ya vamos a regresar bien a lo que es geometría. Todo esto inició porque nosotros conocimos lo que son los cuerpos geométricos, como este, que son cuerpos formados por varias caras. Y entonces esos cuerpos pueden generarnos espacios que nos pueden almacenar diferentes cosas, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Y entonces, a partir de las unidades, nosotros podemos medir la cantidad de sólidos o de líquidos que nosotros tenemos. Por lo general, los gases ya se miden en metros cúbicos, no se miden ni en capacidad ni en masa, o sea, no se miden ni en kilogramos ni en litros. Eso es debido a que los gases, como ya habíamos visto, ocupan todo el recipiente que lo contiene. Entonces, por lo general, los gases se miden ya en unidades de volumen. Entonces, ya no nos desviamos mucho. Ya esto es todo lo referente a unidades de peso, de capacidad, todo eso. Y ahorita vamos a regresar ya con lo que son los cuerpos geométricos. Ya vamos a ver cada uno de los cuerpos más importantes que existen, sus características, cómo calcular su volumen e incluso también su área. Por eso ya lo vamos a ver en el siguiente video tutorial. Mientras tanto, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Primero, calcular la densidad a partir de una masa de 3.900 gramos y un volumen de 130 centímetros cúbicos. Luego, calcular la masa a partir de la densidad y del volumen. Una densidad de 130 gramos sobre centímetro cúbico y un volumen de 85 centímetros cúbicos. Y por último, calcular el volumen a partir de la masa y la densidad. Una masa de 5.600 gramos y una densidad de 14 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, estos son los ejercicios que les propongo. Cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Ah, bueno, y antes de que se me olvide, como ya vamos a ver nuevamente los elementos geométricos, pero ahora en 3 dimensiones, les sugiero que ya tengan a la mano todo su juego de geometría: transportador, regla, escuadras, compás, lápiz, goma, todo, porque vamos a ver cómo trazar esos elementos geométricos. Entonces sería todo por el día de hoy. Ahora sí, mi nombre es Juan, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.